la concentración de esto supera los 50 miligramos sobre kilogramo de mercurio. Pero eso no es para todos los tipos de mercurio. Bajo esas condiciones se pueden llegar a de mayor de 50, pero ahora no menos de 50, ¿sí? Bajo esas concentraciones se pueden llegar a algunas alteraciones como las que vimos ahorita desde el punto de vista físico, químico y biológico. Ahora, devuélvete la diapositiva. ¿Por qué me fui allá? Porque esto fue una investigación que hicieron. Una investigación, ¿sí? No una revisión literaria, una investigación que hicieron con relación al proceso de contaminación de algunos hidrocarburos en el suelo. Y entonces, ¿qué hicieron? Aquí lo que hicieron fue aplicar dos tipos de hidrocarburos, el diésel y el conductor. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿cuál era la concentración en donde ya se decía que había contaminación? 50 miligramos por kilogramo de diésel. En esta investigación, miren, ellos aplicaron una concentración o una cantidad de 150.000 miligramos por kilogramo. O sea, aplicaron una cantidad excesiva. Y a partir de esa aplicación que ellos hicieron diferentes tipos de tratamiento, esperaron a que pasara un determinado tiempo. Y entonces, ¿qué encontraron después de su investigación? Miren lo que dice allá arriba. Se modifica la textura. ¿Por qué se modifica la textura? Por lo que yo les decía al principio. ¿Qué pasa con los poros? Los poros son rellenados por el hidrocarburo. ¿El hidrocarburo se queda ahí? Sí. ¿Por qué se queda? Porque obviamente queda absorbido por las partículas de suelo. Y entonces, ¿qué pasa? Como hay tanta concentración de hidrocarburos que tienen características orgánicas, eso llega a generar unas alteraciones desde el punto de vista electrostático, o sea, de estructura mineral de la arcilla, y eso llega a generar una condición de sensación diferente al tacto cuando yo determino. Los que fueron a Yerumar conmigo, algunos de los que están acá, y determinaron textura en un suelo sin materia orgánica y en un suelo con materia orgánica, y notaron que las condiciones texturales de sensación son totalmente diferentes. Y entonces, al tener una gran cantidad de compuestos orgánicos, llega a generar o puede llegar a generar una alteración. Pero miren lo que dice. Ahí son muy específicos y dice: la textura, el cambio de textura solamente se manifiesta cuando se dan esas concentraciones por allá, ¿sí? Exageradas. ¿Sí? En el caso de la materia orgánica, incrementa, ¿sí? Aumenta de forma proporcional, obviamente, teniendo en cuenta la cantidad de hidrocarburos que cae en el suelo. Pero miren, que lo que yo les decía, el incremento de la materia orgánica no significa que sea altamente benéfico. ¿Por qué? Porque ya les decía que esos no son totalmente materiales orgánicos, sino petrogénicos, y puede llegar a generar condición de formación de ácidos grasos, entonces puede llegar a generar acidificaciones. A altas concentraciones de combustóleo en el suelo, la porosidad disminuye. Eso se da independientemente a la concentración de 150 o a una concentración de 50. Uno de los aspectos físicos que se altera principalmente con hidrocarburos es la estructura, ¿sí? Materia orgánica y estructura del suelo. Miren lo que dice aquí: aunque existan abundantes hidrocarburos metidos en los poros, retenidos en los poros, generalmente los poros se mantienen. La porosidad queda microporosa, pero quedan manteniendo el mismo peso y se puede mantener la densidad aparente. En algunas ocasiones puede llegar a disminuir, dependiendo de qué, de la concentración y del tipo de hidrocarburo. Profe.
la textura y la densidad aparente cambian cuando hay una concentración de hidrocarburos mayor a 150.000. Porque es lo único que no entendiste, todo el mundo dijo que no. Pasa la anterior. Solo la textura se modifica cuando las concentraciones de hidrocarburos llegan a esa alta concentración, 100, 150.000 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Solamente estoy hablando de esa concentración que a esas concentraciones se puede llegar a modificar la textura. ¿Sí? Pero no siempre, dependiendo del tipo de hidrocarburo, ahí sí. Sin embargo, esto y esto se da, así sea con la concentración mínima que tiene un proceso de contaminación, 50 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces, chicos, hoy ustedes me preguntan así. Entonces, ¿dónde se llega ahora? ¿Cuál es el principal efecto de la toxicidad? Lo decía ahorita, ¿no? No sabía que venía hasta el positivo. Lo decía ahorita. Las dos propiedades que más se afectan con relación a la toxicidad de los hidrocarburos son la materia orgánica y la estructura del suelo. ¿Sí? ¿Por qué la estructura? Por la condición de porosidad. ¿Por qué la materia orgánica? Por el incremento, producción de ácido orgánico, condición de disminución de pH. A partir de esas dos cositas se pueden llegar a generar otras condiciones. Lo primero, no generalmente se da. ¿Sí? Por eso soy cuidadoso en decir, la compactación de suelo cuando cae hidrocarburos depende de las condiciones iniciales del suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad aparente en la mayoría de los procesos de contaminación por hidrocarburos se mantiene y en muy pocos casos llega a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué se habla de compactación? Porque hay un sellamiento total de poros. ¿Sí? Pero ojo, no porque haya incremento de la densidad aparente. ¿Sí? Quiero ser como totalmente clara en eso. Les decía, aquellos, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, etileno, cuando caen al suelo, ellos pueden llegar a generar una alta condición de volatilidad de hidrocarburos del suelo y llegan a generar en el proceso de composición dentro del suelo, transformación, cambios, alteraciones, pueden llegar a generar una gran cantidad de minerales tóxicos. Es más, se ha comprobado científicamente que los hidrocarburos pueden llegar a generar concentración de algunos metales pesados, como cuál, el plomo. Entonces, puede llegar a generar esa condición, ese condicionamiento de la suelo. Y la toxicidad del hidrocarburo, como ya les he dicho en repetidas ocasiones, depende del tipo de hidrocarburo, siendo aquellos de cadenas muy complejas, por ejemplo los cíclicos y los que tienen anillos de benceno, los que son mucho más difíciles de degradar y que pueden ser persistentes y quedarse mucho tiempo dentro del perfil de suelo. ¿Cuáles son las principales causas de contagio? Nadie vio nada. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación por hidrocarburos? Esas que están ahí, yo no me voy a poner a eso. Los derrames, recuerden que yo empezando la clase les decía que los derrames son la principal causa de contaminación por hidrocarburos que se da. Profe, una pregunta, ¿el suelo tiene la capacidad del mismo autocurarse en ese caso? Porque yo un día me vi o leí por ahí que él, por ejemplo, hubo un derrame, pero no fue en suelo, sino en el mar y él mismo. 26, que no recuerdo cómo es que se llama la empresa, que se dio un derrame supremamente grande, suelo, la parte continental y el mar como tal, y los procesos que tuvieron que hacer, las actividades que tuvieron que hacer para tratar de recuperar, quedaron cortas, ¿sí? Por la cantidad de hidrocarburos. Entonces, muchas veces dependiendo del tipo de hidrocarburo y dependiendo de la cantidad,
muchos suelos tienen las posibilidades de generar organismos, bacterias, que pueden llegar a disminuir. De pronto no a desaparecer al 100%, pero sí por lo menos disminuir un alto porcentaje de la presentación de organismos. ¿Sí? Entonces el derrame de hidrocarburos es la principal causa de contaminación, ¿cierto? Los accidentes que se dan, los tanques de almacenamiento. Recuerden que yo les dije cuando hablaba de, no recuerdo de qué, de que les comentaba que por allá en el Atlántico se habían dado unos enterramientos de algunos tanques que estaban cumpliendo el proceso de filtración y que se estaban dando el proceso de contaminación por hidrocarburos. Ellos encontraron los tanques y bueno, los quitaron y eso ha llegado a minimizar como los procesos, ¿cierto? Las actividades industriales, todo lo que son lo generado a partir, mire, se puede dar procesos de contaminación por hidrocarburos, inclusive aplicando plaguicidas y fertilizantes, porque muchos de ellos son derivados, pueden llegar a ser derivados de hidrocarburos. ¿Sí? Y obviamente, causas de contaminación importantes, pero ya muy puntuales, son las actividades que se hacen de explotación o exploración, refinación y adicionalmente cuando se transporta en el robo de combustibles. Cuando se roban combustibles, no sé si en la Guaira, no, pero también en este oleoducto Cañón de Mocoña, que también se vandalizan muchos puntos. Hay personas que hacen sus huecos ahí, de ahí roban la gasolina constantemente y esos huecos que hacen le colocan mangueras, unas mangueras muy mal colocadas y eso genera una cantidad de material de este tipo que se derrama en eso. ¿Sí? Eso es lo que les contaba, suelos contaminados con hidrocarburos, cuando tienen una concentración mayor a 50 miligramos sobre kilogramo. Eso es a nivel de México, ¿cierto? Y eso se ha tomado a nivel de otros países. Como Colombia, pues no tiene como tal, Colombia se utiliza esta norma, que hidrocarburos, que es la semanal 053, no recuerdo muy bien la norma, no sé si se la tengo, ahí está la norma. Y entonces, ahí están las consecuencias en el medio natural. A partir de los hidrocarburos se pueden llegar a generar también una gran cantidad de acumulación de sedimentos contaminados. Esos son los que generalmente llegan a acumular metales pesados, los sedimentos que se derivan a partir de los procesos de contaminación por hidrocarburos. Obviamente tienen un riesgo a la salud humana y antes de nosotros evaluar o poder llegar a generar estrategias de remediación, se tiene entonces que hacer una evaluación del riesgo desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista de la salud humana. Y esta es la norma no semanal de 2003, es 138, ¿sí? Esta es la que establece los límites máximos de hidrocarburos dentro del suelo. Bueno, no alcanzo a ver bien los números, pero ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces miren que ahí tienen estipulados la norma, tienen estipulados hidrocarburos aromáticos, los policíclicos, los hidrocarburos totales del petróleo, que son diferentes, ¿cierto? Entonces, miren el caso, por ejemplo, de los aromáticos, y están distribuidos en 3 situaciones diferentes. Perdón, o están establecidos los límites para 3 condiciones diferentes. Cuando el suelo es agrícola, recuerden que les decía que plaguicidas, fertilizantes pueden llegar a generar posibles procesos de contaminación de tipo residencial y de tipo industrial. Las concentraciones para cada uno de ellos, si bien es diferente. Aquí creo que son menos, aquí son un poquito mayores, y acá son mayores, ¿cierto? Porque obviamente pues, es un proceso que está asociado al uso de esos productos y yo no me voy a dar latigazos yo, ¿vale? Para todos los límites máximos permisibles, siempre se establecen en 3 condiciones: las zonas agrícolas, residenciales e industriales. Ya, terminé. Ya. Bueno, eso es lo que yo les traía de la empresa Pemex, una empresa mexicana, en donde ellos han tenido diferentes procesos de contaminación dentro de la empresa y dentro de algunas
dentro de algunas asociaciones o algunas locaciones, perdón, dentro de la empresa. Eso es como un ciclo, yo no les voy a de pronto ahí lo tienen totalmente claro, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera? Se contamina potencialmente, se genera una gran cantidad de gases generados a partir de los hidrocarburos, se llegan a generar unas condiciones de aguas residuales en esa condición de perforación, y es lo que puede llegar a generar también procesos de contaminación del suelo, ¿sí? Y en todos los procesos, en la extracción, en las instalaciones, por rotura de ductos que de pronto se puede llegar a dar, algunos derrames, por los procesos de transporte de petróleo, y todo eso generalmente pueden llegar a generar contaminación del suelo por este tipo de